Imagina un paisaje típico del norte de Europa, donde la niebla matutina cubre las aguas oscuras. En la tierra húmeda, la turba se acumula lentamente a lo largo de los siglos, y el aire se llena con el olor característico de la materia orgánica en descomposición. Para un observador moderno, este sería un escenario a evitar. Pero hace más de 1000 años, un herrero medieval hubiera visto algo distinto: hierro. No un mineral enterrado en lo profundo de la tierra, ni extraído de grandes minas, sino hierro formado gradualmente, depositado por bacterias y aguas subterráneas. Este hierro, que crecía grano a grano, era recogido de los pantanos, una técnica que transformó el metalurgia medieval. Para entender cómo ocurría esto, primero debemos ver qué sucede a nivel químico. El hierro en los pantanos comienza como hierro ferroso, una forma disuelta en el agua que es prácticamente invisible. Este hierro se disuelve de las rocas y suelos circundantes en el ambiente bajo en oxígeno del subsuelo. Pero cuando el agua llega a la superficie, el oxígeno hace que el hierro se oxide y forme partículas sólidas de oxihidróxido de hierro, conocido como guetita. Estas partículas se acumulan en la turba, formando capas de un material poroso y quebradizo de color naranja óxido. Lo fascinante de este proceso es que no solo se trata de una reacción química, sino que también entra en juego la biología. Bacterias específicas, como Thiobacillus ferroxidans, actúan como catalizadores en la transformación del hierro, oxidándolo y concentrándolo como parte de su ciclo vital. Las bacterias dejan una señal visible, una película iridiscente en la superficie del agua, que se parece al aceite, pero en realidad es un precipitado gelatinoso de hidróxido de hierro. Este marcador era bien conocido por los herreros medievales, quienes lo veían como una señal de que allí había hierro. Una de las características más sorprendentes del hierro de los pantanos es su capacidad para regenerarse. Después de ser cosechado, los depósitos de hierro se recomponen en unos 20 años, lo que permitía a las comunidades medievales explotar el mismo pantano una vez por generación. Esta regeneración natural convirtió al hierro de los pantanos en un recurso renovable, una fuente de metal que se reproducía mientras las comunidades lo utilizaban, algo muy inusual en la historia de la minería. Comúnmente en Escandinavia y Finlandia, el hierro de los pantanos dominó la producción de hierro entre los años 500 y 1300 después de Cristo, un periodo de 800 años. En Islandia, por ejemplo, existían grandes instalaciones de producción de hierro conocidas como granjas de hierro, que operaban exclusivamente para cosechar y fundir el mineral de los pantanos. Muchas comunidades rurales más pequeñas también practicaban esta actividad, produciendo suficiente hierro para sus necesidades internas. En Hungría, más de 300 talleres de fundición de la Alta Edad Media han sido excavados por arqueólogos, muchos de ellos procesando mineral local de turberas. Aunque no había contacto entre las distintas regiones, el proceso de transformación del lodo de pantano en hierro seguía una secuencia similar en todas partes. Este fenómeno sugiere que el método no fue inventado una sola vez y luego difundido, sino que se descubrió independientemente varias veces debido a la lógica del proceso. La recolección del mineral era la primera etapa. Los trabajadores medievales sabían reconocer los depósitos de mineral en el paisaje. Buscaban vegetación marchita, áreas húmedas con plantas que preferían suelos saturados y aguas de color marrón rojizo. Una vez identificado el depósito, usaban sondas de madera o metal para detectar concentraciones mayores de mineral bajo la superficie. Luego, con cuchillos especiales, cortaban la turba y extraían el mineral manualmente. Algunos depósitos contenían nódulos del tamaño de un guisante esparcidos por la turba, mientras que otros formaban costras y placas más grandes. La siguiente etapa era el tostado. El mineral, que generalmente estaba mojado debido al agua del pantano, necesitaba secarse y purificarse parcialmente antes de entrar en el horno. Los trabajadores disponían el mineral sobre una cama de leña encendida, lo que permitía que el calor, que alcanzaba entre 600 y 800 grados Celsius, expulsara la humedad y quemara impurezas, especialmente el azufre. El exceso de azufre hace que el hierro sea quebradizo y difícil de trabajar, por lo que esta etapa era crucial para mejorar la calidad del metal. Además, el tostado hacía que el mineral fuera más poroso, lo que facilitaba el proceso de fundición. La fundición era la tercera etapa. Los fundidores medievales construían hornos de reducción directa con arcilla local. Estos hornos, típicamente cónicos, medían entre 70 y 100 centímetros de altura y de 30 a 40 centímetros de diámetro.
Se cargaban en capas alternadas de carbón vegetal y mineral tostado, con una proporción de 1:1. A través de un tubo de arcilla llamado tobera, se insuflaba aire, lo que aumentaba la temperatura del horno a entre 1000 y 1300 grados Celsius. Es importante notar que los hornos medievales no alcanzaban la temperatura de fusión del hierro puro, que es de 1538 grados Celsius. En su lugar, el mineral se reducía a hierro metálico, que no se fundía completamente, sino que se transformaba en una masa porosa llamada lupa o bloom. Mientras tanto, las impurezas, como la sílice y la alúmina, se derretían en forma de escoria líquida y se vertían fuera del horno. El rendimiento de la fundición era modesto. Un horno de reducción directa solo convertía entre el 10% y el 20% del hierro contenido en el mineral en una lupa útil. El resto se perdía en la escoria, pero el hierro que se obtenía, aunque de bajo carbono, era un material valioso listo para la forja. La última etapa era la consolidación. La lupa, llena de escoria y fragmentos de carbón, debía ser martillada repetidamente mientras aún estaba caliente. Cada golpe ayudaba a expulsar impurezas y comprimir el metal en un lingote sólido y trabajable. Este proceso físico era arduo, pero el resultado final era un hierro de baja calidad, pero adecuado para la fabricación de herramientas, clavos, cuchillos y armas. El hierro de los pantanos tenía una propiedad única: su contenido de fósforo. Mientras que en la industria moderna el fósforo se considera un contaminante que debilita el metal, los herreros medievales lo aprovechaban para hacer un hierro más duro y resistente a la corrosión. De hecho, el fósforo en el hierro de pantano ayudaba a mantener el filo de las hojas de cuchillo y espadas mejor que el hierro puro. Además, este tipo de hierro resistía mejor la corrosión, lo que lo hacía ideal para aplicaciones donde la durabilidad era esencial. Este conocimiento, aunque no comprendido en términos científicos en ese momento, era aprovechado por los artesanos medievales que producían hierro fosfórico de excelente calidad, ideal para la fabricación de herramientas y armas. La diferencia en la resistencia a la corrosión se volvía visible en las espadas de patrón, donde los metales de diferentes tipos se soldaban y torcían para crear un patrón decorativo en la hoja. El hierro fosfórico, al corroyerse de manera diferente, ayudaba a crear estos impresionantes contrastes visuales. A medida que avanzaba el uso del hierro de los pantanos, los herreros de la Europa medieval llevaron este conocimiento más allá de las fronteras conocidas. En los siglos VIII y IX, los vikingos, exploradores nórdicos, comenzaron a transportar este hierro a lugares donde jamás se había fundido antes. En torno al año 1021 después de Cristo, establecieron un asentamiento en lo que hoy conocemos como Terranova, en Canadá. Este sitio incluía 8 estructuras de madera cubiertas con turba, como viviendas, una forja y varios talleres. Los arqueólogos han recuperado fragmentos de clavos y remaches, junto con escoria de hierro, que han confirmado que los vikingos produjeron hierro en ese asentamiento usando mineral de pantano local. La técnica de producción de hierro de los pantanos era tan conocida entre los nórdicos que incluso los trabajadores inexpertos podían producir hierro utilizable. Sin embargo, el análisis de la escoria del sitio de Lance Ox Meadows muestra que los trabajadores allí no eran expertos, ya que no aprovecharon todo el potencial del mineral. Esto resalta un punto crucial. La producción de hierro de pantano no era un secreto restringido, sino un conocimiento común entre las comunidades que lo practicaban. En Rusia, el hierro de los pantanos continuó siendo la principal fuente de metal hasta el siglo XV, cuando los depósitos en los montes Urales se volvieron accesibles. De manera similar, en América del Norte, el hierro de los pantanos fue utilizado extensamente a lo largo de la costa este durante la Revolución Americana, cuando se fundieron balas de cañón con este metal para las fuerzas coloniales. Las primeras minas de hierro en América del Norte, como las de St. John's, Terranova, fueron también operaciones de hierro de pantano. En Massachusetts, por ejemplo, la fábrica de hierro de August, establecida en 1646, procesaba mineral de pantano local, y en Maryland, el horno de hierro Nassawango operaba comercialmente desde 1825 hasta 1850, procesando también este recurso. A pesar de su uso extensivo, el hierro de los pantanos comenzó a ser reemplazado gradualmente con la llegada de los altos hornos, una innovación en la metalurgia del siglo XVII. Estos hornos, alimentados por coque, eran capaces de procesar grandes volúmenes de mineral extraído de minas, como hematita y magnetita, a temperaturas mucho más altas que los hornos de reducción directa.
El hierro fundido producido en estos hornos era más fuerte, uniforme y barato de producir, lo que hizo que el hierro de los pantanos quedara obsoleto para la producción masiva. El cambio hacia los altos hornos, sin embargo, vino con un costo. El fósforo que hacía al hierro de los pantanos resistente a la corrosión fue eliminado, ya que se consideraba un contaminante que causaba fragilidad en frío. Esto hizo que el acero producido por los altos hornos fuera más susceptible a la corrosión, algo que no ocurría con el hierro de los pantanos, que resistía mejor el óxido gracias a su contenido residual de fósforo. De hecho, el costo global de la corrosión se estima en aproximadamente $2,5 billones anuales, lo que representa alrededor del 3,4% del Producto Interno Bruto mundial. Sin embargo, el hierro de los pantanos, que fue reemplazado por los modernos métodos de producción, ofrecía una solución natural al problema de la corrosión que seguimos tratando de resolver hoy. Hoy en día, los métodos de fabricación de hierro han avanzado considerablemente. Las siderurgias modernas producen acero con técnicas de alta temperatura que permiten obtener metal con mayores rendimientos y más rápido. Pero, a pesar de todo el progreso, el hierro de los pantanos sigue siendo un ejemplo de lo que se puede lograr mediante el conocimiento y la paciencia, trabajando con la naturaleza en lugar de contra ella. Además, los avances modernos en la industria del acero han hecho posible el diseño de aleaciones y recubrimientos que intentan imitar algunas de las propiedades únicas del hierro medieval. El acero Corten, por ejemplo, es un tipo de acero que forma una capa estable de óxido que lo protege de la corrosión, imitando, en cierto sentido, lo que el hierro de los pantanos lograba de manera natural. Sin embargo, es importante recordar que el hierro de los pantanos fue producido sin la ayuda de electricidad, químicos modernos o grandes fábricas, solo con el uso del conocimiento heredado a través de generaciones y materiales naturales. El hierro de los pantanos sigue siendo una fascinante lección sobre las decisiones que tomamos cuando se trata de la producción de recursos. En la época medieval, la durabilidad del metal era una prioridad, porque producirlo era un trabajo arduo que se hacía a pequeña escala. Hoy, en la era industrial, la rapidez y el volumen se han convertido en las principales prioridades, mientras que la durabilidad ha sido sacrificada en algunos casos. La metalurgia medieval, aunque lenta y laboriosa, produjo un material que resistía mejor el paso del tiempo que los aceros modernos, que requieren costosos tratamientos y recubrimientos para evitar la corrosión. En cuanto al futuro, el hierro de los pantanos sigue siendo una alternativa viable, pero bajo ciertas condiciones. El proceso no requiere maquinaria industrial ni productos químicos complejos. Solo es necesario tener acceso a los recursos naturales, como la turba, el carbón vegetal y el conocimiento sobre cómo construir un horno adecuado. Sin embargo, las consideraciones legales y ambientales, como la protección de las zonas húmedas, han limitado la recolección de este mineral en algunas regiones, aunque los grupos de arqueología experimental siguen reproduciendo el proceso de fundición. El conocimiento del hierro de los pantanos ha sido preservado por grupos de arqueología experimental que siguen demostrando que el proceso funciona, aunque de manera lenta y trabajosa. A través de experimentos de reconstrucción medieval, han logrado producir hierro de alta calidad, que sigue siendo un testamento del ingenio humano. De hecho, en lugares como Hungría y Nueva Inglaterra, se realizan campamentos y talleres donde los participantes aprenden a replicar la fundición medieval de hierro utilizando métodos tradicionales, y los resultados continúan sorprendiendo. El hierro de los pantanos, aunque olvidado en gran parte por la industria moderna, sigue siendo un testimonio de la sabiduría práctica de los herreros medievales. Estos artesanos entendían profundamente los procesos naturales, aprovechando los recursos renovables que la tierra les ofrecía, como si la naturaleza misma trabajara a su favor. Hoy, en una era en la que la producción rápida y barata ha reemplazado la paciencia y la durabilidad, el hierro de los pantanos se nos presenta como una reflexión sobre nuestras prioridades y los costos ocultos de la modernidad. A pesar de los avances tecnológicos, aún enfrentamos problemas que los antiguos herreros ya habían resuelto, como la corrosión del metal. Los enormes gastos que se destinan anualmente para combatir la corrosión y proteger infraestructuras vitales, como puentes y tuberías, son prueba de que el hierro de los pantanos, con su resistencia natural al óxido, podría ser más relevante hoy de lo que imaginamos. La lección más profunda que nos deja el hierro de los pantanos es que el progreso no siempre significa mejora en todos los aspectos. Mientras que los avances industriales han permitido una producción masiva y más barata de acero, hemos perdido algo fundamental:
la durabilidad, la resistencia al paso del tiempo y la capacidad de trabajar con los ciclos naturales. En el hierro de los pantanos, los herreros medievales valoraban lo que hoy consideramos un defecto, pero que en su contexto representaba una ventaja invaluable. Hoy, el conocimiento sobre este antiguo proceso sigue vivo gracias a la arqueología experimental y a la voluntad de algunos de rescatar las técnicas olvidadas. Si bien la metalurgia moderna no puede regresar a esos tiempos, el hierro de los pantanos nos invita a pensar en cómo podemos aplicar las lecciones del pasado a las soluciones del futuro, recordándonos que a veces lo más duradero es lo que está más cerca de la naturaleza.